Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Gira desde el balcón, vio a Ko en el patio de abajo, contestó la llamada con una broma. ¡Hey, guapo! Ya sé que soy guapo, gracias, respondió Ko con arrogancia. Vaya ego, sube de una vez. Tras colgar, Gira abrió la puerta para recibir al hombre alto que acababa de llegar. Al entrar, Ko le entregó un regalo, una maceta con rosas que, quién sabe cuándo había comprado. No pensé que tuvieras este lado romántico, dijo Gira. Si te gusta, ya está, respondió Ko. Gracias. ¿Terminaste los cuadros? Ko se acercó más al pequeño Gira. ¿Cuál de ellos? ¿Los dos? El de las rosas está listo, pero el de los lirios no. No soy en el mundo todavía. Entonces dime el nombre del cuadro de las rosas. ¿Cuánto cuesta? Gira pensó un momento, lo mismo que el anterior. Perfecto, lo transferiré a tu cuenta, pero esta vez añadiré un 10% más para que tu trabajo gane más valor. Al principio, Gira se sorprendió por la cifra, pero luego pensó que, con o sin aumento, ya era suficiente que alguien valorara su arte. ¿Quieres ver el cuadro primero? Gira señaló el tubo en el escritorio donde había guardado el cuadro inspirado en The Rose of Heliogabalus, una pintura que representa al emperador Heliogabalus matando a sus invitados en un banquete al arrojarles pétalos de rosas hasta asfixiarlos, un símbolo de belleza mortal y poder pervertido. Mejor lo veo después, dijo Ko, pero llévalo contigo. Quiero probar algo. ¿Probar qué? Si te lo digo, no será sorpresa. Gira no insistió. Se sentó en la cama, observando cómo Ko llevaba la maceta al balcón y la colocaba junto a otras plantas. Tomó unas tijeras y cortó algunas rosas que había cultivado con tanto esfuerzo, colocándolas en una regadera pequeña. ¿Por qué te gustan tanto las flores? Preguntó Ko, acercándose por detrás. En todas las obras de Gira, desde la primera hasta la cuarta, las flores eran un elemento constante. Ko quería entender qué las hacía tan fascinantes para él. Cuando una planta florece, usa mucha energía. Algunas incluso mueren tras florecer, como si gastaran su última fuerza para producir flores o semillas y renacer. Por eso amo las flores. Muestran esfuerzo, lucha, muerte, belleza. Depende de cómo las mires. ¿Y por qué no compras flores cortadas? Hay muchas en el mercado. No es tan simple. La inspiración nos llega así. Tengo que vivir con ellas, cuidarlas, verlas crecer, florecer. Eso es lo que me inspira. Koa sintió. Entendiendo a medias, sacó su teléfono y tomó algunas fotos del balcón. Luego se acercó más a Gira para fotografiar las plantas, las flores y las rosas que él estaba arreglando con tanto cuidado. Cuando Gira levantó la vista, se sobresaltó al ver el rostro de Cotán cerca, casi rozando su nariz. ¿Qué haces? Quiero tomar fotos del balcón como recuerdo. Ayúdame a tomarlas desde la misma perspectiva que usaste en tu cuadro. Ko habló con un tono coqueto, haciendo ojitos como un cachorro. Gira cedió, dejó las tijeras, tomó el teléfono de Ko y buscó el ángulo perfecto. Disparó varias fotos, todas con Ko detrás, observándolo de cerca. Ya está, ¿o quieres más? Ko negó con la cabeza y recuperó su teléfono. ¿Por qué estás tan amable hoy? Haces todo lo que te pido, dijo Ko. Promoción especial. Después de hoy se acaba, respondió Gira, bromeando mientras tomaba la regadera y regresaba al interior.
Colgó el tubo con el cuadro al hombro. Suenas como si fuéramos novios, dijo Ko, sonriendo. ¿Y qué somos, si no? Entonces, después de esto, ¿no harás cosas dulces por mí? Si soy dulce todos los días, te empalagarás. Bien, entonces yo también evitaré ser dulce contigo, para que no te aburras. Ambos salieron de la habitación. Dirigiéndose al penthouse, su nido de amor, Hira casi olvidó lo triste que había sido el día al tener que rechazar a una persona para quedarse con otra, pero Ko siempre lograba hacerle olvidar sus penas. Al llegar al penthouse, Ko fue directo al escritorio, colocó la regadera con las rosas de Hira cerca de los componentes de computadora. Luego se quitó la chaqueta y la camisa, quedándose en ropa interior, y se sentó frente al escritorio donde había herramientas para ensamblar teclados. Estaba trabajando en esto. Déjame terminarlo. Si quieres, puedes ducharte y dormir, dijo Ko, soldando un teclado, lo que generó un leve humo y un olor fuerte. Gira se acercó, observándolo de cerca, distrayéndolo. ¿Puedes hacer otra cosa? Me pones nervioso mirándome así. No podré terminar. Solo quiero ver qué haces. No lo veo a menudo. Lo hago todo el tiempo. Pronto te aburrirás de verme. Imaginarse viviendo juntos era curioso. Un artista obsesionado con las flores y un tipo rudo de la tecnología que pasa el día ensamblando computadoras. Una combinación extraña, pero estaban juntos. Gira se preguntaba si esta relación era real o solo una ilusión.